Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Hoy vamos a tener un programa estupendo, fantástico. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. La vamos a exponer porque la inteligencia artificial sin filtro será el tema que nos ocupará en este podcast. Y para eso tenemos a un invitado. Tenemos a Miguel Áñez. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Placer, mucho gusto. Miguel Áñez nos va a hablar un poco acerca de la inteligencia artificial. Pero antes de continuar con el programa, queremos invitarles a que visiten nuestras redes sociales. @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube, @LuzTV7. Y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. No olvide seguir, no olvide comentar, darle me gusta para que sigas disfrutando de todo el contenido que nuestro canal Luz TV Internacional tiene para ustedes. La inteligencia artificial, ese es el boom de ahorita. Eso está en boca de todo el mundo. Pero queremos saber qué es la inteligencia artificial. Bueno, de hecho, como primer aspecto a considerar, de pronto sabía en este caso que de pronto cada día estamos utilizando la inteligencia artificial sin saberlo. Entonces, bueno, parte de eso es lo que vamos a hablar a continuación en ese sentido. La inteligencia artificial no es más que una herramienta creada por el ser humano, no es algo fantasioso, es una realidad, se está utilizando hoy día. Y bueno, para ello hay algunos aspectos a considerar con respecto a esa herramienta. Así como en el pasado empezamos a utilizar algunas cosas o necesitábamos hacer algunas funciones y nos tocaba hacerlas a pie, luego fueron saliendo herramientas, instrumentos físicos que nos permitían facilitar el esfuerzo físico, mejorar los tiempos, lo que nos tomaba hacer días, luego nos tomó hacerlo posiblemente horas. Cuando hablas que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cómo la puedo utilizar o cómo la he estado utilizando sin darme cuenta? Excelente. Bueno, cada día en la computadora, en el teléfono, por lo general necesitamos buscar algo. A veces buscamos algún contacto, a veces buscamos alguna información. Entonces, por lo general, hoy día la mayoría, para no decir que todos los buscadores, ya tienen por defecto sugerencias y recomendaciones de lo que estás buscando. Es decir, ya de alguna manera la información que manejan estas plataformas indirectamente ya se está utilizando inteligencia artificial porque esas herramientas están impulsadas o esas plataformas por inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, estás buscando, por decir algo, casas en construcción y no has terminado de colocar casas cuando ya te sale alguna sugerencia, construcción en Guanare, en Caracas, y así sucesivamente. Hay muchos casos de cosas tan sencillas que ya en los teléfonos, en las computadoras, ya nos aparece, sin tener algo en especial. Sí, esa parte es una herramienta muy dinámica porque uno solamente pone las primeras palabras y ya le da las opciones y de repente allí aparecen una de las que yo necesito y es a la que le doy clic. Tan sencillo como eso, ya estamos de alguna manera, directa o indirectamente, utilizando alguna herramienta, queramos o no, estemos conscientes o no. Entonces, ese es uno de tantos ejemplos donde ya cuando veas que te llegan sugerencias, notificaciones, de hecho, con el tema de la publicidad, allí se ve bastante el tema. A lo mejor uno no se da cuenta porque uno, bueno, utiliza sus dispositivos de manera habitual, pero ahí está presente el impulso de la inteligencia artificial en el tema publicitario, que, bueno, eso se ha ido optimizando, mejorando en el tiempo a medida de que justamente ha habido más información, ha habido más personas. Y bueno, las herramientas se pueden, es como que un proceso que se acelera en el tiempo. Lo que antes tomaba un año, ahora puede tomar un mes. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial vino para cambiarnos la ecuación o cambiarnos de alguna manera el funcionamiento de las cosas como las conocimos.
nos presenta una facilidad a la hora de crear una publicidad, a la hora de crear el marketing, pero ¿cómo trabaja en sí la inteligencia artificial en eso? ¿Cómo te apoya? ¿Cómo es la herramienta que te da? Bueno, en ese sentido, por lo menos en mi área, en el área de marketing, puedo dar un ejemplo que a diario nos facilita mucho el trabajo con el tema de la investigación, generación de contenido, pero no es solo eso. Lo importante acá de la herramienta es el beneficio de que te agiliza tiempo. Es verdad, lo que antes nos tomaba armar un plan de contenidos un mes, ahora se puede hacer en un día. Pero con lo que eso representa a nivel ético. Eso no es solamente una herramienta que está diseñada para que generes el contenido y lo publiques sin verificarlo. De igual forma, es importante, además de manejar apropiadamente la herramienta de inteligencia artificial, es importante que conozcas del tema, porque si no, ¿cómo vas a verificar? Solamente tendrías lo que la herramienta investiga por su cuenta. Entonces, tanto en el área de marketing, como en el área de la salud, como en el área deportiva, como en cualquier área, lo recomendable es manejar el tema para poder aprovechar y utilizar adecuadamente la herramienta. Si uno no lo maneja y quiere hablar del tema, bueno, necesariamente debe consultarlo con alguien que maneje, no dejárselo todo a la inteligencia artificial. Veo la inteligencia artificial como un compañero muy hábil, muy sabio, que me puede brindar variedades de temas a la hora de una investigación. Una persona natural puede solicitar alguna información a través de la inteligencia artificial y puede nutrir su conocimiento, puede informarse, ejemplos de la mecánica, el deportista del deporte, cómo mejorar la técnica. Es correcto. Imagínense la posibilidad de tener literalmente un asistente personal que pueda ver en tiempo récord cientos de libros, cientos de contenidos, cientos de artículos de informes, y en cuestión de minutos, no meses o años como nos tomaría a nosotros, o a veces nos toma toda la vida estudiar unos libros, porque cada libro, bueno, requiere su dedicación, algunos más, sí, otros menos. Entonces imagínense tener todo eso y que adicionalmente a eso tenga lo que es el reconocimiento de patrón, que por supuesto los patrones, lo que es la semejanza, todos nosotros tenemos esas habilidades, esos conocimientos allí, ya depende de nosotros. Bueno, hay personas que la desarrollan más, pero imagínense tener un asistente personal, poniéndole el ejemplo a un grupo de personas que vean 100 imágenes, entonces haya una de esas personas que sea, vamos a decirlo, su asistente personal, que pueda reconocer un patrón o una semejanza en cada una de esas imágenes para detectar ese elemento que está continuamente en cada uno. Es decir, las imágenes pueden tener diferentes características, colores, pero de repente la herramienta en cuestión de, bueno, vamos a decir minutos, lo que a uno le pudiera tomar para ver cientos de imágenes detalladamente, mucho tiempo. Sería difícil determinar un tiempo porque depende de cada uno y que logres conseguir la diferencia o en este caso la similitud o la semejanza. Que la herramienta en cuestión de minutos te diga, tienes esto, se repite en cada una de ellas, esto es importante, tenlo presente. O esto no está presente en ninguno, esto es importante tenerlo en cuenta, por lo menos en el área de marketing. Ver lo que no se está haciendo o ver lo que no se está haciendo correctamente y que el público, bueno, dé su opinión al respecto. Por supuesto que eso nos ayuda, pero la diferencia de tener esa información en un mes versus tenerla en un día o en una semana, por supuesto es un impacto significativo. O sea, la inteligencia artificial también puede tomar parte en mostrarnos aquellos detalles o aquellos errores antes de sacar un producto al aire, antes de sacar un producto al público. Es correcto, pero para que la inteligencia artificial te pueda ayudar como debe ser, tú debes conocer eso que quieres pedirle. La inteligencia artificial no lo puede hacer todo por ti, hasta tanto tú no manejes el área en la que quieres realizarlo. Por lo menos si es sacar un producto, debes manejar esa serie de elementos. Bueno, que es importante tener presente, que es importante cuidar de que no salga para que se lo pueda, como una conversación, tal cual como la estamos teniendo, la inteligencia artificial lo pueda tener presente, porque lo que no le digas no lo puede hacer. Ahora, entre cómo estoy usando la inteligencia artificial, entre lo que me brinda, no sé hasta dónde están sus límites, o si los límites los pongo yo o ella misma está limitada en el producto. Eso también es un punto fundamental a considerar, porque si bien muchas herramientas o algunas herramientas, las más conocidas,
por lo general ya tienen sus límites, tanto dentro de lo ético como su límite de las cosas que ellos puedan considerar sensibles. Hay otras un poco más abiertas, otras un poco más cerradas, sin contar ni siquiera el tema de la inseguridad y de la información de los datos. Pero en ese sentido, de base, ya la mayoría de las herramientas hay temas que no te los van a desarrollar porque te van a decir, consideramos dentro de nuestra programación o nuestro sistema que es un tema sensible. Sin embargo, lo fundamental o la base son los principios y valores de la persona, ya que como todas las cosas que se puedan haber fabricado o desarrollado o diseñado con un propósito, hay una persona que lo puede utilizar para ese propósito, pero hay otra persona que lo puede utilizar para otro. Entonces, aunque esté diseñado para algo bueno, por lo general hay personas que, bueno, tienen inventiva, hay que reconocerlo, tienen creatividad y eso es fundamental mantenerlo. Sin embargo, la creatividad para el bien, para las cosas buenas. Sí, ese es como aquel cuchillo que uno utiliza en la cocina para picar la cebolla, picar el tomate. El que es perverso, el que es malo, lo utiliza para desvivir, quitarle la vida a alguien. Entonces la culpa no es de la herramienta, sino de quién y cómo la está utilizando. Nosotros vamos a ir a la calle porque tenemos una pregunta. Nosotros queremos saber qué opinan ustedes de la inteligencia artificial. Sí, nos ha ayudado porque ya que es una buena herramienta para superar cualquier cosita, sea informes de trabajo, para investigaciones, me parece muy buena herramienta. ChatGPT me ha ayudado mucho en lo que es el descubrimiento de cosas que aún no sabía, que es una herramienta muy fácil de utilizar, solamente uno escribe y recibe una respuesta rápida y muy balanceada y muy buena. Que no deje sin empleo, bueno, si la sabemos utilizar, para mí en lo personal no, porque ya que es una muy buena herramienta, es muy buena herramienta y de verdad y que nos deje sin empleo, creo que no, porque de verdad que nos ayuda mucho. Bueno, me parece que la inteligencia artificial es una herramienta que nos brinda en la nueva era para un uso cotidiano, pero deberíamos de saberle dar el uso, saber ayudarnos en la vida diaria con esta herramienta. Bueno, utilizo IA y Lucía, pues me parecen que son herramientas que ayudan mucho a uno, pero creo que tendríamos que ayudarnos con ellas, pero también utilizar nuestros conocimientos para así poder complementar. Bueno, en algunas ocasiones que no he entendido algo, es una herramienta muy compleja para poder entender las cosas y para poder ayudarse. Creería que sí y a la vez no, porque muchas personas hoy en día pues no ejercen una carrera o no buscan un trabajo porque simplemente se ayudan, trabajan desde su hogar utilizando Entonces yo diría que tendríamos que saberle dar el uso para poder llevar una mejor vida. Yo opino que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, aunque tiene sus desventajas, ya que las personas llegan a depender demasiado de ella y no la ven como una herramienta que, puede usarse de referencias, ya sea para trabajos, en motivos artísticos, entre otros. Con más frecuencia yo utilizo ChatGPT, Géminis, para los trabajos ChatGPT, porque me brinda fuentes de información y citas que no puedo conseguir en Google Scholar, y Géminis porque me ayuda a organizar la información. La pregunta está difícil porque en algunos ámbitos veo que el trabajo manual ha disminuido, pero si se sabe manejar bien, diría que no. Ustedes también pueden darnos su opinión a través de nuestras redes sociales. Recuerde @LuzTV7. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. El Tocuyo enciende la bendición de la televisión con Luz TV Internacional. Gracias a Pronovisión. Ahora puedes disfrutar de una variedad de contenidos increíbles en el canal 66. Prepárate para vivir momentos inolvidables frente a la pantalla y ser bendecido todos los días. Luz TV del Tocuyo es de más bendición. Alimenta tu fe y fortalece tu relación con Dios a través de la Escuela Dominical con el director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo en Venezuela, Pastor Alexander Cabrera. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV Internacional. Grandes historias, más bendición.
Luis. Yo... ¿Qué haces aquí? yo... Te dije que necesito los archivos Carrel. No lo has hecho. Así que ahora no vas a escuchar la conferencia. Tú no vas a escuchar a este titán hablar de ética legal. ¿Sabes? Me das asco. Te daría los 25,000 como un bono de bienvenida. De acuerdo. Por desgracia, solo contratamos de Harvard. Y tú no solamente no estudiaste en Harvard, no estudiaste en ninguna escuela. ¿Y si te dijera que absorbo conocimiento como ninguna otra persona y que pasé el examen de la barra? Te diría que es una mentira. Oye, ¿puedes decirme qué ocurre? No puedo. Rachel, claro que puedes. Que no te merezco. ¿Qué estás hablando, Rachel? Lo que me besó. Sweet, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. La palabra puede bendecir, inspirar y motivar. Pero ahora tiene el Espíritu Santo que lo ha inspirado. Escucha la palabra de hoy. Dios bendiga a cada uno de los que Dios escoge. Con el pastor Juan Danza, cada domingo a las 10 de la noche por Luz TV Internacional. Grandes historias, más bendición. Y aquí seguimos con ustedes en este podcast con Lester Noriega hablando sobre la inteligencia artificial sin filtro con Miguel Áñez. Dejamos por allí una pregunta, la gente dio su opinión sobre la inteligencia artificial y la mayoría concordaban que era una herramienta que les ayuda tanto en la parte artística como en los estudios. Y seguramente ustedes también habrán dejado sus comentarios en las redes sociales. Pronto le vamos a leer. Recuerden visitar nuestras redes sociales @LuzTV7 en nuestra cuenta de YouTube, de Instagram y Facebook, y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Vamos a hablar ahora un poco sobre las oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial. Excelente, bueno, el punto de partida, conectando con lo que habíamos conversado de los principios y los valores, es esa visión equilibrada. Hay que tener en perspectiva el uso correcto, qué es lo que realmente es la inteligencia artificial, y partiendo de eso se puede aprovechar las oportunidades. Que en este sentido, bueno, las oportunidades son en el campo de la ciencia, son en el campo de la salud, como habíamos mencionado, pero también algo que nosotros utilizamos mucho o aprovechamos bastante es la eficiencia y, por otro lado, la accesibilidad. La accesibilidad no es más que, bueno, como todo anteriormente, yo me recuerdo, bueno, en lectura, porque obviamente no viví en esos tiempos, cuando las computadoras eran un cuarto. Bueno, recuerdo haber visto fotografías muy antiguas y bueno, no era accesible para la mayoría de la población, ni siquiera en los países desarrollados. Ahora bien, lo que ha venido sucediendo es que luego salieron las computadoras o personales más compactas, luego salieron las lácteos y así hasta que llegamos al celular, que más allá de la capacidad del celular, la gama, ya por lo menos la funcionalidad y lo que se llama un teléfono inteligente ya permite acceder o tener la accesibilidad a muchas funcionalidades y posibilidades. En este sentido, la inteligencia artificial, uno de los valores agregados, considero en lo personal beneficioso con respecto al tema de la oportunidad, es que es accesible para todos. Sea que tengas una computadora, no tiene que ser una computadora sofisticada, sea que tengas un celular sencillo, con tener acceso a internet ya tienes la posibilidad de aprovecharla. Y así sucesivamente, como eso sirve para diferentes áreas, como ya lo dijimos en el tema de la educación. De verdad que puede hacer la diferencia, como vimos las preguntas que se hicieron, está utilizándose y aprovechándose bastante. En ese sentido también hay que conversar de los riesgos y, como la palabra lo indica, es algo a tener presente, no es algo a temerle, no es algo que vaya a detener el uso adecuado, sino tenerlo presente. Sí, la gente tiende a estar en alarma cuando se habla de la inteligencia artificial, ya sea por lo que el Hollywood nos ha presentado, que el Skynet,
Dígame cuando vieron la película de Will Smith, Yo Robot, de cómo la inteligencia artificial se apoderó de la industria y bueno, estaba arrasando con la humanidad y entonces era el hombre contra los robots, contra la inteligencia artificial. Entonces la gente empieza a ver esto como un riesgo. ¿Hasta dónde puede tomar control la inteligencia artificial? Sí, de verdad que ese es un tema que por más que sea una película, lo que sea, es un tema que se ha tenido bastante presente, incluso mucho antes. Hay películas que lo han buscado pintar desde, bueno, pudiéramos... Bueno, fíjate que yo creo que esta parte de temor viene también por algo que vio el profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, la palabra del Señor nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Toda la profecía que Dios le dio a este profeta, Dios le dijo, la vas a sellar, la vas a cerrar, en pocas palabras, nadie la va a entender hasta el tiempo del fin. Pero ¿cómo sabemos nosotros que llegó el tiempo del fin? Aquí están las características. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea que una de las señales que nos revela el tiempo del fin es el avance tecnológico, de cómo la ciencia se ha aumentado. Si nos damos cuenta, la ciencia viene aumentándose desde el siglo XX para acá. Desde Adán hasta el siglo XX no se había aumentado la ciencia. Incluso cuando se escribió Daniel, este libro se escribió hace 2600 años atrás. Y ahorita es que nosotros vemos el aumento de la ciencia. Cuando se escribió esta profecía, no se escribió para los tiempos de Daniel, no se escribió para los tiempos de los apóstoles, no se escribió para los tiempos de cuando la iglesia comenzó a crecer. Se escribió fue para este tiempo. ¿Cómo sabemos nosotros que la ciencia ha aumentado de un tiempo para acá, del siglo XX para acá? Fíjate, antes nosotros andábamos en burro, andábamos en caballo. Ahora no se ve eso en la calle, ahora todo el mundo tiene su automóvil, pero eso nació en 1904 con el modelo Ford de Henry Ford, que creó el carro. Pasamos de burro a carros. Ahora, en 1906 los humanos hicieron el primer intento de volar, los hermanos Wright hicieron el primer intento de volar. Ahora ya distancias largas las recorremos en poco tiempo a través de los vuelos. En 1943 a 1944 comenzaron la fabricación de la bomba atómica, esa que se lanzó en Hiroshima y esa que se lanzó también en Japón, en Nagasaki. Todo eso fue en 1945. Eso fue desde 1943 a 44. Hoy día, bueno, ya tienen tecnología de guerra. Todos los países están bien armados para una guerra. Firman tratados de paz, pero se arman para la guerra. Fíjense todos los avances tecnológicos que hemos tenido. En 1957 la primera plataforma en el espacio. Cuando se dice que en 1960 y tanto el hombre pisó la luna, que ya ese es otro tema, si la pisó no la pisó, pero ya la primera plataforma espacial estaba en 1957. Y ahora en 1970, 1975, a 1980 nace el internet, nace la computadora, viene aquí el primer riesgo, aquí el primer temor de cuando salió aquí el cajón y el www, que ya la gente, cuidado, que eso es algo riesgoso porque eso es 666. Ya la gente siempre lo va asociando con la bestia. ¿Pero por qué lo asocia con la bestia? Porque todos estos avances tecnológicos nos lleva a un control, que es lo que nos venía diciendo que vemos en Hollywood, el Skynet, el Yo Robot, en otras películas, en otras series. Entonces la Biblia también nos habla, nos revela que sí va a haber un control universal y que todos estos avances tecnológicos nos va llevando suavemente a este control. Claro, todo esto será manifiesto ya cuando se levante el anticristo, cuando ya él tenga control de todas estas cosas, entonces ya él ponga ya la marca, que es el 666. Hoy día nosotros utilizamos la inteligencia artificial como una buena herramienta. En tu caso lo utilizas como marketing. Correcto. Ese es tu trabajo. ¿Cómo lo haces? Bueno, en este sentido, como habíamos conversado en la primera parte, la ventaja de la productividad ayuda a no solamente preparar el contenido en tiempo récord, a verificarlo, a investigarlo, a analizarlo, porque es un tiempo extra que tomaba antes preparar y luego imagínate verificar todo ese material para asegurarnos, número uno, que sea correcto, que cumpla con los objetivos planteados, que no sea ofensivo. Ahí viene el tema de la ética también. Pero no solo queda allí. Parte de la importancia de
utilizar la herramienta no es solamente, bueno, ya tenemos ese material, vamos a subirlo a las redes sociales. Luego hay una estadística. Entonces, anteriormente tocaba completamente analizar esas estadísticas parte por parte, uno por uno, detalle a detalle. Y claro, finalmente a uno le toca analizar esas estadísticas y definir qué es lo que sucedió, qué se puede mejorar. Pero ahora, con el apoyo del asistente, de la herramienta artificial, de inteligencia artificial, puedes acelerar ese proceso y ayudarte a darte otra perspectiva, porque a veces uno con su propio sesgo en algún tema, en algún área, es posible que deje de ver algunas oportunidades y por lo menos esa herramienta, ese asistente te va a ayudar a complementar esa visión. Y en la parte de la automatización, ese es un tema interesante porque en el área de marketing, bueno, ya son el uso de la herramienta de inteligencia artificial, pero de una forma un poco más avanzada. Todo es como ir complementando. Hablábamos de que salieron las computadoras, luego vino el internet, luego los celulares, y todo eso fue creando un ecosistema. Entonces acá, ya que tenemos, vamos a decir, el cerebro, la inteligencia artificial, ahora a esa inteligencia artificial se le pueden dar tareas. Y va de la mano con lo de la palabra que estamos utilizando como asistente. Ya tenemos el cerebro de la inteligencia artificial. Ahora queremos, bueno, me vas a publicar acá, pero no es solo publicar, porque había herramientas de publicación ya hace años. Es que ahora, además de publicar, la misma herramienta se encarga de que una vez que esté publicado, puede, por ejemplo, compartirlo vía correo electrónico o compartirlo vía otra plataforma, como para llevar un control, un seguimiento, que bueno, a veces a uno le toca hacer eso manual. Y a veces a uno, aunque tenga su planificación de tantas cosas, se le puede escapar. Entonces, esas son oportunidades que hay por allí para desarrollar. Eso sí ya lleva un poco más de trabajo porque estamos utilizando una base. Pero de todas maneras, para ilustrar un poco el tema de la automatización y de hecho lo que es el análisis predictivo, quería compartirles un ejemplo porque a lo mejor en el área de marketing, bueno, sí, muchas personas comprendan la experiencia y comprendan los retos que uno pasa a través de los años en esta área. Pero la automatización no es más que, imaginémonos, un hábito, hablando de los principios y valores que uno debe tener, algo tan elemental como la higiene personal. Hay algo que debemos hacer con regularidad, que es lavar la ropa. En ese sentido, hace, muchos años atrás se lavaba a mano. Luego vinieron unas lavadoras o unos dispositivos, unas máquinas, que ya era algo más semiautomático. Te lavaba, luego tenías que ponerla a secar. Ya te iban como que disminuyendo el esfuerzo. Pero luego, y de ahí en adelante, bueno, el desarrollo, el crecimiento, las tecnologías han avanzado muchísimo. Pero luego vino una automática que además de lavar, te seca y ya, bueno, te agiliza mucho los tiempos de que casi que te la pone encima. Sí, prácticamente eso es lo único que está ahí, como quien dice, implícito, ya es como que el último paso, pues. Entonces, así como eso, en el tema de la automatización, está muy interesante lo del análisis predictivo. Obviamente es un tema bastante amplio, que si lo diera el ejemplo en el área de marketing, pudiera tomar un tiempo, pero vamos a abordar el análisis predictivo muy sencillo. Hace muchos años atrás, en los tiempos de nuestros abuelos, nuestros padres, cuando era más rural, más de campo la cosa, bueno, era importante saber también cómo era el tema del tiempo, del clima. Obviamente no habían especialistas que te lo dijeran por algún medio de comunicación moderno. Había una persona que con un conocimiento pasado de generación en generación, bajo ciertos factores, observaba y con esa observación que hacía, pasaba a voz, o sea, literalmente a voz, no existe ningún dispositivo y daba a esta hora. Predicción del tiempo. Sí, literalmente. Entonces, de ahí... Que eso se viene a acabar es ahorita del avance tecnológico, que ahorita los teléfonos te dicen cuándo va a llover y cuándo no. Pero sí, antiguamente eso pasaba de voz a voz y después uno como que se volvía experto y uno decía, mañana va a llover. Y ese día llovía. Miguel, estamos contentos de que hayas estado con nosotros. El consejo es no dejar de aprender.
No dejar de aprender. Vamos a actualizarnos, no solamente los equipos se actualizan, nosotros también nos actualizamos. Gracias, Miguel, por acompañarnos y darnos todas estas luces, ilustrarnos a todos sobre la inteligencia artificial. Recuerden ustedes visitar nuestras redes sociales @LuzTV7. Será hasta una próxima edición. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.